Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Luis Colín Osegueda y soy el director general de Cronos, Sociedad Civil. Este día vamos a hablar en relación del tema de los arrestos. Este es un tema muy interesante porque regularmente todos los arrestos de los cuales son impuestos hacia los elementos de la policía son ilegales. Es decir, que son ilegales el 99%, si no es que son el 100% de todos los arrestos que se han impuesto. En este momento les voy a mencionar primero los términos legales con los que se fundamentan los arrestos y posteriormente vamos a ver también los términos legales por los cuales son infundados, que es lo que nos interesa o que les interesa a muchos de ustedes, motivo por el cual están viendo este video. Vámonos por partes. Primero, el artículo 21 de nuestra Constitución, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos refiere en el párrafo cuarto que compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa, arresto hasta por 36 horas o en trabajo a favor de la comunidad. Ahora bien, esto es para todos los ciudadanos. Vámonos en específico ahora para los policías. Primero, se fundamentan por el artículo 21 constitucional y posteriormente se fundamentan en base a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Se fundamentan en el capítulo 3 del régimen disciplinario de esta ley, en el cual nos refiere que su artículo 99 dice que la actuación de los integrantes de las instituciones policiales se regirá por los principios previstos en los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6 de esta ley. ¿Qué dice el artículo 6 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública? Dice que las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. Su actuación se regirá además por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Deberá fomentar la participación ciudadana y rendir cuentas en términos de ley. Eso es lo que nos dice el artículo 6. En el artículo 101, el régimen disciplinario se ajustará a los principios establecidos en la Constitución Federal, la presente ley y los ordenamientos legales aplicables, y comprenderá los deberes, las correcciones disciplinarias, las sanciones y los procedimientos para su aplicación. En el artículo 103 nos dice que la aplicación de las sanciones deberá registrarse en el expediente personal del infractor. En el artículo 104 nos dice que el procedimiento ante las autoridades previstas en las leyes de la materia iniciará por solicitud fundada y motivada. ¿Qué quiere decir? Que si a ustedes los arrestan, deben de fundamentar y motivar el motivo por el cual los están arrestando. Los procedimientos a que se refiere el párrafo anterior deberán de realizarse con estricto apego a las disposiciones legales aplicables y observará en todo momento las formalidades esenciales del procedimiento. Ahora, como bien lo sabemos, en el artículo 123, apartado B, fracción décima tercera, policías, peritos, ministerios públicos, entre otros, se regirán por sus propias leyes. En la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en el capítulo 6 del régimen disciplinario, establece en su artículo 101 que la actuación de los integrantes de las instituciones de seguridad ciudadana
se regirá por los principios previstos en el artículo 21 de la Constitución Federal. El artículo 21 ya lo vimos anteriormente. En concordancia con los relativos de la Constitución de la Ciudad, la Ley General, esta ley, el Código Nacional de Procedimientos Penales y demás disposiciones en la materia. El artículo 103, que nos dice que para los efectos del artículo anterior y sin perjuicio de lo que se prevea en otras disposiciones legales y reglamentarias, los correctivos disciplinarios y sanciones que se harán acreedores los miembros de las instituciones de seguridad ciudadana serán: apartado primero, correctivos disciplinarios, los cuales son: punto número 1, la amonestación, y el punto número 2, el arresto hasta por 36 horas. Y en el apartado 2 se refiere a las sanciones. Punto número 1 es la suspensión y punto número 2 es la destitución. En el artículo 105 de la misma ley dice que mediante la amonestación el superior jerárquico advierte al subordinado la omisión o falta en el cumplimiento de sus deberes, invitándolo a corregirse. Será de palabra y constará por escrito. Quien amoneste lo hará de tal manera que ninguna persona de menor jerarquía a la del amonestado conozca de la aplicación de la medida y observará la discreción que exige la disciplina. En relación al arresto, este mismo artículo en su párrafo segundo nos dice que el arresto consiste en el confinamiento del integrante sancionado en espacios especiales. Esto es únicamente para Ciudad de México. Deberá cumplirse fuera de los horarios de servicio y quedará un registro mediante una boleta de arresto, el cual se plasmará la fecha, hora de inicio, conclusión y lugar de cumplimiento del mismo, así como el fundamento y la causa de su imposición. Eso es muy importante, el fundamento y la causa de su imposición, porque de no estar legalmente fundamentado y motivado, el arresto es ilegal. Previo a la imposición del arresto, y con el propósito de determinar si el subordinado es acreedor a este, el superior jerárquico deberá otorgarle derecho de audiencia. ¿Escucharon bien? Debe de otorgarle derecho de audiencia, a efecto de hacerle del conocimiento los hechos que se le atribuyen, para que éste exprese lo que a su derecho convenga. Este derecho de audiencia no es únicamente para la Ciudad de México, esto es precisamente, y lo vamos a explicar más adelante, para todos los estados de la República, para los municipales, para los estatales, para la Policía de Investigación en dado caso que los arresten, para la Policía Federal, la Guardia Nacional, para todo elemento policíaco que tenga que ver con algún arresto. Debe de haber un derecho de audiencia previo. Más adelante se los voy a fundamentar. Artículo 106. Contra el arresto que apliquen los superiores jerárquicos, procederá el recurso de rectificación ante la Comisión de Honor y Justicia respectivo, la cual deberá presentarse dentro de los 5 días hábiles siguientes a su aplicación. Como lo repito, estos artículos son únicamente para Ciudad de México. Vamos a hablar de un municipio. Ya hablamos de Ciudad de México, hablemos del Estado de México. Regularmente, en sus códigos reglamentarios de los municipios del Estado de México, o dentro de sus bandos municipales, debe de existir el apartado reglamentario para la policía, ya sea policía municipal, ya sea policía estatal. Como ejemplo del código reglamentario del municipio de Tecámac, en el Estado de México, en el cual dice que para la imposición de los arrestos, en su artículo 2.561, nos refiere que por incumplimiento al régimen disciplinario y cualquier otro ordenamiento que confiera obligaciones de exacta observancia para los elementos policiales adscritos a la comisaría, y en atención a la gravedad de la infracción, se aplicarán los siguientes correctivos disciplinarios o sanciones. Punto número 1, amonestación pública. Punto número 2, amonestación privada.
Punto número 3, arresto de 12, 24 o hasta 36 horas. En el punto número 4, suspensión temporal de 1 a 30, 60 o 90 días. Punto número 5, la separación definitiva del cargo. En el artículo 2.563 dice que el comisario y la comisión, en su esfera de atribuciones para implementar sanciones, tomará en consideración las siguientes condiciones del elemento policial. Esto es, que antes de poder sancionar a cualquier elemento policial, debe de tomar estas consideraciones. En el punto número 1 dice que si es su primera infracción a cualquiera de las obligaciones contenidas en el presente reglamento o al reglamento disciplinario establecidas en la ley estatal y o federal, que si es primo infractor. En el punto número 2 dice que si es infractor reincidente. En el punto 3, las consecuencias que haya ocasionado con la falta cometida. Punto 4, si la falta fue cometida culposamente. Punto 5, si la falta fue cometida dolosamente. Punto 6, si habiendo sido culposa su conducta, muestra disposición a reparar el daño patrimonial, y así lo hace. En el artículo 2.566 dice que las medidas disciplinarias que se aplicarán a los elementos de la comisaría en los casos respectivos serán los siguientes: amonestación. El punto número 2, arresto hasta por 36 horas máximo. 3, suspensión del cargo. Y 4, separación definitiva del cargo. Como lo vimos en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, aquí mismo en su artículo 2.568 refiere que el arresto se ordenará por escrito, tomándose nota de ello en el expediente respectivo, y su duración será determinada por el comisario. Y bien lo sabemos que esto no ocurre en ninguna corporación. El comisario es el que debe de estar facultado para imponer ese tipo de sanciones inmediatas, pero no lo hacen porque el comisario, pues lógicamente, son personas muy ocupadas que están atendiendo cosas más importantes que lo que es sancionar al elemento, platicar con él, escucharlo para hacer una audiencia preliminar antes de imponer estas sanciones, como es la amonestación o como lo es el arresto. Entonces sabemos que no se lleva a cabo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Bueno, en este punto les voy a pedir que entren a la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y busquen el registro digital 166.023, que aquí se los vamos a dejar para que no se les vaya a olvidar, el cual dice como título que el arresto como sanción administrativa por no constituir una medida de apremio, su imposición debe de respetar la garantía de audiencia previa establecida en el artículo 14 constitucional. El arresto establecido en normas generales de naturaleza administrativa constituye un correctivo disciplinario, sanción, que se impone a quienes infringen las disposiciones que las conforman. En cambio, el arresto como medida de apremio es el acto por medio del cual la autoridad competente constriñe u obliga a un individuo a comparecer, realizar o abstenerse de hacer algo. De lo que se sigue que la naturaleza del arresto como sanción diverge notoriamente del que se impone a título de apremio, pues mientras el primero implica un correctivo, el segundo se traduce en un medio para hacer cumplir determinaciones de autoridad. Por tanto, si el arresto como sanción es un acto que afecta a la libertad personal por cometer una infracción de carácter administrativo, resulta incuestionable que previamente a su imposición, la autoridad debe otorgar al gobernado la garantía de audiencia a que se refiere el artículo 14 constitucional, respetando todas las formalidades esenciales del procedimiento, es decir,
tienen la obligación de notificarle el inicio de aquel, su origen y consecuencias, permitirle ofrecer y desahogar las pruebas sobre las que edifique su defensa, la oportunidad de alegar en su defensa y emitir una resolución en la que resuelva su situación jurídica. Así es. El registro de la tesis es 2.015.832. Tiene como título el arresto administrativo impuesto a los elementos de las instituciones policiales como medida disciplinaria derivado de su inasistencia a la jornada laboral debe respetar el derecho de audiencia previa. El arresto administrativo implica una restricción a la libertad del infractor por un periodo determinado, como ya lo vimos, puede ser como máximo de 36 horas, independientemente sean policías o no. Ahora, derivado del incumplimiento a disposiciones administrativas al tratarse de un acto privativo que restringe la libertad de la persona afectada, en este caso el arresto a los policías, por tanto, el impuesto a los elementos de las instituciones policiales como medida disciplinaria, derivado únicamente de la inasistencia a su jornada laboral, debe respetar el derecho de audiencia previa reconocido por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué quiere decir con esto? Que si ustedes llegan a faltar a sus labores, a su servicio, y posteriormente al siguiente turno se presentan a trabajar, lo que hacen su superior jerárquico como medida de sanción es imponerles una medida de arresto, es imponerles la sanción de arresto. Es por eso que, como les decía yo al principio, que me atrevo a decir que el 99% y si no es que el 100% de los arrestos que se han impuesto a policías han sido desapegados a derecho. Bueno, pues por mi parte ha sido todo. Yo espero que les haya servido esta pequeña cápsula y que la sigan compartiendo como las anteriores que tenemos. Yo espero que sea de su interés esta cápsula y la compartan con sus compañeros para que sepan principalmente a defenderse. Hay que leer un poquito la Constitución, hay que leer un poquito la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y hay que leer sus códigos para que sepan cuáles son las sanciones que se les tienen que imponer antes de imponerles un arresto. Independientemente de que les impongan un arresto, ustedes ya saben por esta cápsula cuáles son los elementos jurídicos que deben de tener: fundamentación y motivación y audiencia previa. Si no se llevan a cabo estos elementos, su arresto es ilegal. Bueno, como les dije, por mi parte sería todo y les agradezco mucho su atención. Buenas noches.